Y damos la bienvenida a Daniel Castro. Daniel es artista, músico y pedagogo. Tiene grado de maestro en Bellas Artes de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, grado también en el programa de estudios musicales de la Universidad de los Andes y grado de magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Inició su labor pedagógica en la Escuela de Guías Docentes del Museo de Arte Moderno en Bogotá. Ha sido jefe de la División Educativa del Museo Nacional de Colombia y desde el año 1999 es director de la Casa Museo Quinta de Bolívar y desde el 2002 es nombrado igualmente director del Museo de la Independencia, Casa del Florero, del Ministerio de Colombia. Son dos museos de carácter históricos nacionales con sede en Bogotá. De su autoría son múltiples proyectos de diseño, elaboración de material y estrategias didácticas innovadoras en diversos museos e instituciones culturales de Colombia y del exterior. Ha tomado parte en diversos seminarios y encuentros nacionales e internacionales como ponente sobre temas de educación, comunicación y museología. Damos paso a Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación, querida Ana, gracias por haber hecho lo posible y lo imposible para que un colombiano hubiera saltado el Atlántico en un día y pues os acompañe a Luz Helena, mi querida amiga de luchas, de educación y de la vida. También me enorgullece mucho que esté en el Thyssen y el Thyssen debe estar muy orgulloso de que Luz Helena esté aquí también, de verdad, de corazón. A mis colegas ponentes y a vosotros, voy a ver si puedo hacer el chip y si escucháis ustedes, escuchad vosotros, por favor, porque ya sabéis que nosotros usamos otra manera. Entonces, sobre eso también una gran preocupación, querer contarlo todo en 45 minutos, querer contar la vida en 45 minutos, pero también la vida nos dice, tómelo con calma y trate de compartir lo que sea posible. Ayer, con letra C también, generalmente cuando llego a Madrid, mi inmersión es bueno, porque ya está hace reciente en la central, con letra C, y me encuentro una libretita que está ahí cuando estaba pagando unos libros que compré, con una frase de Picasso: el principal enemigo de la creatividad es el buen gusto. Y dicen que lo dijo Picasso, no sé en qué momento, y me capturó y me llamó la atención porque el encuentro había un imán todo el tiempo y veía creatividad por todos lados, ¿no? Y en ese instante volví a conectar. 6 momentos que me interesa compartir en estos 45 minutos. Los 2 primeros, porque creo que es muy importante poder compartir desde qué punto os hablo. No solamente personalmente, sino también localmente, que creo que es determinante para esto que Ana, que el Thyssen, que Luz están tratando de convocar, que es la idea de las redes, de los vínculos y de los intercambios. Y como veréis, la C se convierte en un punto recurrente. Luego, comunicación, una reflexión de cómo estamos entendiendo la idea de lo educativo, más como comunicación que como educación. Luego, 3 conceptos pensando en hacia quién está dirigido nuestro esfuerzo. El 5.º punto parece muy al final, pero ya Linda y ya Guillermo nos han dado pistas de cómo entendemos la idea de creatividad inscrita en museos y en educación. Y con letra C, conclusiones. Esta imagen nos debe decir algo. La exposición del pasado mes de mayo en el Palacio de Velázquez. Tengo que contar una anécdota no muy agradable. Fui a el sur del Sinaí de vacaciones en el mes de mayo al monasterio
de Santa Catalina de Alejandría. Dormí una semana entera a los pies del monte Sinaí. Son las vacaciones que me interesa tomar, desconectarme realmente y hablarle al desierto y a las piedras, porque la actividad cotidiana a veces nos agobia. Y volví muy veloz. Luz Helena de pronto me va a decir, pero ¿cómo no me avisasteis? Pero pasé velozmente de regreso a Bogotá y tuve dos experiencias. Tenía que ver la Santa Catalina de Caravaggio de aquí del Thyssen para agradecerle por haber estado donde está enterrada, y descubrí que Santa Catalina es la patrona de los educadores. Oh, sorpresa, primer punto. Segundo, estuve en la magnífica exposición de Sildo Meireles en el Palacio de Velázquez. ¡Wow! ¡Qué espacio! ¡Qué muestra! Pero tuve dos experiencias terribles y salí muy molesto, porque veía a la gente tratando de interactuar con lo que estaba viendo y oí dos gritos agresivísimos de los, ¿cómo les dicen aquí?, custodios, guardianes de sala, los vigilantes, atajando a la gente e impidiendo que interactuaran con las obras. Para mí fue muy doloroso, porque en un momento dado entré con dos en debate. Y les dije, mire, soy director de 2 museos de Colombia, soy educador, y lo que estáis haciendo es lo peor que puede hacer una institución y un museo, que es tratar de impedir esto que ya hemos compartido, la sorpresa, el encuentro desprevenido. Y me quedó de reflexión, ¿qué hace la dimensión educativa? ¿Cómo se inserta realmente en la actividad museal? Que llegue hasta el extremo de que un vigilante, un custodio de sala, entienda también lo que nosotros estamos haciendo. A veces hay una esquizofrenia, trabajamos muy bien, pero no llegamos hasta ese punto. Y entonces el riesgo es que estemos haciendo las cosas como Sildo lo plantea, de cabeza, totalmente al revés. Entonces ese es un riesgo que creo que podemos correr. ¿Desde dónde les hablo? Fui pintor y tuve un problema, y es que fui músico también. Y tuve un descubrimiento, que fue el Museo de Arte Moderno en Bogotá, una mujer maravillosa que nos abrió las puertas, también como a muchos de vosotros, para tratar de ver cómo complementaba la dinámica educativa en ese museo, y llegamos estudiantes ansiosos, y tengo que reconocer que aprendí más en el museo que en la universidad. Estaba cursando mi estudio de Bellas Artes. Y frente a eso, descubrí el mundo de los museos. Dije, creo que por aquí hay una responsabilidad importante. Pero el gran problema en el año de 1970, es decir, ya tengo más de medio siglo encima, en el año 70, con escasos 20 años, y donde comienzo a ver arte y música, quienes me veían hacer arte decían, tenéis que ser pintor. Y quienes me veían hacer música me decían, tenéis que ser músico. Y yo en la mitad, en un conflicto dramático. Llega en el año 82 una exposición de Paul Klee de la Galería de Düsseldorf a Bogotá. En ese trabajo educativo leímos sus diarios y, primera epifanía, encontré una frase de Paul Klee que me resolvió el conflicto. Él dice, lo más importante no es pintar cosas de prematura madurez, sino que debo ser ante todo hombre o tratar de serlo. El arte de dominar la vida constituye la condición fundamental para todas las manifestaciones del futuro, ya se trate de pintura, de escultura, tragedia o música. Ya iremos construyendo una concepción del mundo. Y eso me llevó a tener la tranquilidad de reflexionar sobre esto. Renuncié a ser pintor o músico para intentar ser humano.
Y ahí hay ya un primer mensaje. ¿Qué estamos haciendo con nuestros públicos? De acuerdo en parte con Guillermo, ciencia, tecnología, arte, historia y esta esquizofrénica disciplinamiento del conocimiento. Creo yo que parte de nuestra tarea es es qué estamos haciendo por la formación del ser humano, pero de manera integral, no compartimentada, no esquizofrénicamente rota. Ya veremos cómo vamos más adelante frente a esto. Contexto local. Creo que tengo que hablaros desde donde provengo, que es el otro lado del Atlántico. 9 horas en un avión, lo comentaba ahora, hay gente que odia los aviones, yo los adoro, porque es el único momento casi donde uno realmente está desconectado, donde uno levita. Lo que se quedó en casa, se quedó en casa, lo que está en la maleta y no hay opción de echar marcha atrás. Los adoro. Y muchas veces entre más largo el viaje, y por eso acepté la invitación, estaba en Sao Paulo el martes haciendo otra charla, regresé a Bogotá el miércoles, el jueves en la noche tomé este vuelo, llegué ayer a mediodía y el lunes regreso a Bogotá. Pero todo en función de compartir, que es algo que es muy importante. ¿Cuál es nuestro contexto local? Y quiero hacer un primer ejercicio. ¿Quiénes han oído hablar de Tony Puig aquí? Tony Puig. Puig. Ok. Voy a hacer un ejercicio. Quiero que se pongan de pie, dejen sus cosas. Y van a escuchar las instrucciones que les voy a dar de una manera muy cuidadosa. Y es, vais a cerrar vuestros ojos, primero, y segundo, vais a comenzar a girar sobre vuestro eje lentamente. A girar lentamente. Stop. Mantengáis los ojos cerrados y luego con vuestra mano derecha, con mucho cuidado, señaléis donde creéis que está el norte. Tratéis de señalar dónde está el norte, todos. Tratéis de buscar un punto y tratéis de señalar dónde está el norte. Ahora pero extendáis el brazo lo más que pueda. Y ahora abrid los ojos y mantened el brazo abierto. Ok, sentaros. Ok. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? ¿Conocéis esta preciosa imagen de Joaquín Torres García? Joaquín Torres García decía que nuestro norte es el sur. Qué frase preciosa. Y no quiero pecar de chauvinista. Podría correr ese riesgo. ¡Ay, América Latina! Aquí, la reivindicación, etc. No. Pero sí tengo que traer parte de ese mensaje. Porque algo ha sucedido en América Latina que tiene que ver con esta idea de pensar de manera diferente el quehacer de los museos en su conjunto, de pensar un poco diferente el quehacer de la educación
Y también, por fortuna, en ver cómo abrimos y nos permeamos de otras latitudes. Es decir, de tratar de ampliar nuestras fronteras. Esta es una fecha importante. Levantad la mano quienes no habíais nacido en 1972. ¡Wow! ¡Wow! Levantad la mano quienes ya habíamos nacido en 1970. Ah, bueno, no está mal. ¿Dónde estabas en 1972? ¿Qué hacías? ¿Qué recuerdas? Trabajar en banca. ¿Tu nombre? Julia. Julia trabajaba en banca. ¿Quién estaba en otro sitio en 1972? En el cole. Estabas en el cole. ¿Qué curso? En infantil. En infantil. Y la mayoría no había nacido. Tiende a pasar con eso, como con los iPods y los tablets, que los niños creen que han estado siempre y han existido siempre. Mayo de 1972 fue determinante para la museología latinoamericana. ¿Por qué? Se reunió en Santiago de Chile un grupo de expertos y ese grupo de expertos le puso un mensaje muy fuerte a lo que estaba sucediendo en Europa en términos de la reflexión que ya había creado el ICOM, el International Council of Museums, o ICOM por su sigla en inglés, que estaba muy centrado en la idea de patrimonialismo, del objeto en el museo, del cuidado y la conservación de esas piezas. Y lo que sucedió con esa reunión fue que ese grupo de expertos de toda América Latina le mandaron un mensaje de complemento a lo que sucedía en París. Y era, está bien el trabajo del objeto y las colecciones, pero la responsabilidad social es determinante. Y es en ese momento que en la definición de ICOM se inscribe la idea de que los museos debían estar en función de la sociedad y de su desarrollo. Y ahí hubo un cambio de giro. Y tenemos que decir con cierto orgullo que fue un grupo de expertos latinoamericanos que dijeron, la realidad con la que estáis hablando en Europa es muy diferente a la realidad con la que estamos hablando en América Latina. Y es por eso que es importante compartir este contexto local. Y esta fue la revista Museum que en el año de 1973 resumió parte de esas reflexiones. Ahora, wow, ¿a qué museo queríamos apelar? Aquí hay una cosa maravillosa. Esto es más reciente, que se llama Luis Brito García, un escritor venezolano. Se inventó la lista de museos imposibles. Y aquí voy a hacer un ejercicio. Debe haber en vuestras carpetas una serie de elementos que necesito que uséis. Pero ahora lo importante es, ¿quiénes cumplen años en enero? Bien, por favor, anotad, un museo de lo imperceptible. ¿Quiénes cumplen años en febrero? Anotad, un museo de todo aquello que es imposible contemplar. Marzo, un museo que solo reitera infinitamente un solo objeto. Abril, ¿quién es? Un museo de lo que todavía no existe. Mayo, un museo de las posiciones. Junio, un museo de gemidos, lamentos, suspiros. Julio, un museo que devora. Agosto, un museo que te piensa. Septiembre, un museo de lo irrecuperable.
Octubre, un museo de las contradicciones. Noviembre, un museo en el que todo cambia a cada instante. Y diciembre, un museo de lo evanescente. No creo que se haya quedado nadie por fuera, ¿verdad? Guardadlo. Es muy importante que recordéis el nombre. ¿Qué pasó en el año 2007? Otra vez expertos latinoamericanos se han reunido en Salvador de Bahía y han reflexionado sobre la actualidad de lo que había sucedido en Santiago cuando la mayoría no habíais nacido y tú trabajabas en la banca y tú en el cole. Y dijeron, tenemos que darle una dimensión más actual. Y un poco la reflexión también nuevamente era, muy bien, pensemos en sociedad, pero pensemos en cambio social, en transformación, no solamente en decir, sí, la gente es lo importante. Y ahí encontramos un nuevo giro y un nuevo cambio. Y ahí, por fortuna, entró España. Ibermuseo se creó. Se creó una red en la cual nos estamos apoyando. E incluso entró Portugal también, no solamente los hispanoparlantes. Y nos hemos enriquecido profundamente bajo estos principios. Y otra dimensión de esa reflexión es, no hay museo que pueda hacer su trabajo si no tiene presente una dimensión política, pero también una dimensión poética. ¿Cómo la entiendo yo? La dimensión política es cómo identifico la razón de ser de mi institución. ¿A qué estoy comprometido? Y estoy de acuerdo, no solamente a ver si divulgo ciencia o historia o arte. ¿Qué hay más allá frente a la idea de la sociedad? ¿Y cuál es la dimensión poética? La dimensión poética es qué formas busco, creativas, sensibles, ingeniosas, que abran posibilidades para que ese discurso, ese mensaje político llegue a muchos espacios sociales. Y la poética no es solamente un asunto retórico. Tenemos que entenderla en toda su dimensión de posibilidades. Y es parte de esa reflexión desde el lugar en el que estamos hablando en gran parte en América Latina. Eso hizo que ICOM convocara a su gran conferencia trienal en Río de Janeiro en agosto del año pasado. Y como Brasil era el anfitrión, se negoció que el tema iba a ser esta magnífica ecuación producida por un colega y amigo nuestro, ojalá venga aquí algún momento, Mario de Souza Chagas, que ingenió esta ecuación. Un museo solo logra cambio social si articula memoria, resonancia, reflexión con creatividad, con posibilidades de entender los fenómenos de la manera más amplia posible. Ya Linda nos dio pautas sobre ello. También Guillermo nos ha dicho qué y cuál pueden ser parte de esas dimensiones de comprender. Y eso solo no se hace como el arte por el arte o la creatividad por la creatividad o la memoria por la memoria. Lo hacemos en función de un cambio y una transformación social. Y entonces esto fue lo que nos motivó. Lo invitamos a Bogotá y le pusimos un nuevo componente a la ecuación. Y fue que ingresamos aquí un concepto también polémico que es patrimonio. ¿Qué entendemos hoy por patrimonio? O patrimonios en el mejor sentido de la pluralidad. De esa manera, también en este momento se lleva a cabo en Bogotá la Feria de Arte de Bogotá y podíamos ver en producción plástica parte del efecto de la ecuación que les planteaba antes. Otras maneras de entender y comprender un fenómeno reflexivo en términos plásticos.
Ahora, ya tenéis aquí el material que está en vuestras carpetas. Podéis hacerlo mientras yo voy hablando. No me importa si no me prestáis atención. Vais a poner en esa vitrina un objeto de vuestro museo. Imaginad qué objeto de ese museo de lo evanescente, del que recupera el instante, etcétera, sería uno de los muchos, no el único, no la Mona Lisa del Museo de lo Evanescente, al que todos queremos ver, no cualquiera, pero id pensando e id produciendo un objeto y lo ponéis en esa vitrina. ¿Me va a gustar en algún momento, no sé en qué momento? No, tal vez al final, cuando hagamos las preguntas, que podamos tener aquí la gran exhibición, la gran reunión de ICOM, de museos imposibles, aquí en esta metáfora maravillosa que ingenió el Thyssen para hablar de creatividad, ese logosímbolo muy bello. Y trabajando en él. Ya voy entonces de las 6 partes en el tercer capítulo, en el tercer instante, en el tercer momento. Y es cómo estamos entendiendo la educación. Y aquí también tuve una preocupación que la registré cuando estaba en Río de Janeiro. Conocí el proyecto de Casa Daros Latinoamérica, el gran proyecto que abrió su sede en Río de Janeiro. Sabía del trabajo de Eugenio Valdés, su líder, con respecto a educación, pero cuando fui y recorrí las salas, además con orgullo patriótico, porque era una exposición de arte colombiano magnífica, que se llamaba Cantos, Cuentos Colombianos, y recorrí el espacio, me preguntaba, ¿dónde está el proyecto educativo de Eugenio Valdés? No lo siento, no lo veo. Las obras muy bien puestas, el lugar muy bien puesto, tal vez un nivel un poco menos agresivo que el custodio que vivía aquí en el Palacio de Velázquez, cuando le gritó 2 veces a 2 visitantes diferentes que se contuviera con respecto a las obras. ¡Wow! Y decía, ¿dónde está? Y traté de recabar un poco en cuál era el proyecto. El proyecto, sé que por efectos prácticos es útil, pero es una metáfora delicada en términos de espacio. El proyecto educativo está en el subterráneo. Podemos verlo como una ventaja, pero podemos verlo como una desventaja. Todo lo educativo sucede en el sótano. Y yo no sé si eso sea legítimo. Vi aquí también, cuando hice mi visita de peregrino a Santa Catalina de Alejandría, después estuve sentado viendo Rothko. Me fascina, es uno de mis pintores favoritos. Estaba sentado contemplativamente, respirando y reflexionando, y vi entrar un grupo de niños con una persona del Thyssen. Y entraron en diálogo frente al Miro, y el alma me cambió un poco, tengo que decirlo, y no porque esté hoy y vosotras seáis mis anfitrionas, sino que sentí diálogo, sentí que había, y ahí pasaban cosas, y que había una escucha atenta, se recogía lo que los niños decían, pero sí me llamó la atención un poco, que al final, tal vez el punto que se intentaba señalar, un niño lo descubrió, pero no sé si era intencional o no, era que el niño, la figura del Miró tenía un gorro rojo, que es un gorro como catalán tal vez, que tiene un nombre específico. Una barretina. Una barretina. Y me dio la impresión que todo el diálogo maravilloso conducía en eso. Y me dejó pensando, lo que me alegró era que había diálogo, que hubo encuentro, que hubo intercambio. Eso es, de alguna forma, lo que a nosotros nos interesa entender como educación. No como impartir conocimiento, sino como compartir conocimiento.
Y el proyecto de Casa Daros dice que la educación para llevarse a cabo se hace con los otros, donde debemos estar abiertos, disponibles, dispuestos al encuentro. Esto que está sucediendo aquí es porque vosotros quisisteis venir, porque nosotros también decidimos aceptar compartir nuestra experiencia. Y ese implicar con exige no solamente escucha atenta, sino exige diálogo, exige intercambio y exige una disposición de apertura para la transformación, donde también estamos muy de acuerdo, tal vez los errores sean los que más nos enseñen que los logros y que los resultados positivos. Ese es el efecto que creo que es algo que estamos intentando compartir y poner a prueba en nuestros museos en Latinoamérica, y sé también que ya en muchos otros lugares del mundo, y el Thyssen es un espacio que lo comprueba. Y aquí también hay otra síntesis de eso, por lo cual, y cómo entendemos educación como comunicación. Tuvimos una preocupación en un momento dado, que es la de impartir conocimiento. Incluso lo que sucedía en los museos de ciencia en mucho tiempo era lo que se llama también como una frase muy recurrente, la apropiación social de la ciencia. Y yo, que fui asesor del proyecto de Bogotá que se llama Maloca, cuestioné parte de ello, porque el punto es que en el fondo a veces quisiéramos que solamente la gente efectivamente tenga un conocimiento y que busquemos muchas maneras de adornar ese conocimiento. Ya sé que también estamos dando un giro, que los mismos museos nos estamos transformando para que haya un vínculo más genuino, más espontáneo, y lo que realmente tratemos de lograr es un espacio para compartir, donde mi experiencia y mi saber cuenta, vale, es importante. Y no solamente la experiencia y el saber de la institución, del guía o del mediador, o de la institución misma. Es allí donde y cómo entendemos educación como comunicación. Ahora, ¿cómo la hacemos? La palabra es nuestro vínculo. Es decir, hay muchas otras maneras, de acuerdo, pero al ser humano se nos dio el lenguaje. Los muchos lenguajes, las muchas lenguas, y es a través de ese vínculo como debemos establecer ese contacto. Miren lo bello que dice Mallarmé también. Y aquí parece haber una paradoja. Y es el silencio. Creemos que comunicar es llenar de ruido el silencio. De llenar de ruido los espacios vacíos. Y creemos que la educación debe dar espacio al vacío y al silencio. Porque es en ese momento donde yo puedo, como ya nos había dicho Linda, poder mirar con atención. Cuando ese grupo de niños miraba, él miró. Había un pequeñísimo espacio de silencio en el cual hay un reconocimiento y en el cual puede haber una sorpresa de identificar o de buscar una respuesta. Entonces, no lo descuidemos. No llenemos de ruido nuestros procesos educativos. Mallarmé no lo ha dicho, pero no solo Mallarmé. Esto es una frase de un proyecto de la segunda ciudad más grande de Colombia, que es Medellín. El libro se llama Casa de las Estrellas, y se le preguntó a niños sobre conceptos. Y es, ¿por qué las cosas se llaman como se llaman? Porque si no existieran, no podríamos hablar. Y todo sería silencio. No está lejos de Mallarmé, para nada. Es decir, el acto poético no es solamente producto del Señor en su estudio, en pose reflexiva, mirando al infinito y luego diciendo,
aquí está mi poema. No es solamente, ni el del creador, ni el del científico, sino que la dimensión creativa, como vamos a ver más adelante, realmente aplica a cualquier ser humano y a cualquier individuo. Y entonces, frente a esto, hay una referencia que me ha marcado a mí profundamente. ¿Alguien ha oído hablar de Gianni Rodari? Y entonces eso quiere decir que hay muchos que sois educadores, ¿verdad? Bueno, no pasa muy... Mira la realidad. En América Latina no es muy frecuente oír de Rodari. Y aquí me da la impresión que hay un número bastante alto. Y me imagino que conocéis la gramática de la fantasía. Y la piedra tirada en el estanque. El primer ejercicio que plantea Rodari. Nada más maravilloso, nada más poético que esa idea de Rodari, en la cual también tengamos presente lo siguiente. Cualquier cosa puede decirse y en consecuencia escribirse sobre cualquier cosa. Apenas nos detenemos para observar, apoyar ese lugar común y sin embargo, frente a eso, nos encontramos frente a una enigmática enormidad. Solo el lenguaje no conoce finalidad conceptual o proyectiva. Y esto lo dice George Steiner, el gran filósofo francés. Somos libres para decir cualquier cosa, para decir lo que queramos sobre cualquier cosa. Y sobre todo y sobre nada, esto último es especialmente sorprendente, pues constituye una extraña licencia. Ningún imperativo gramatical profundo, si es que puede demostrarse que exista alguno, abroga la anárquica ubicuidad del discurso posible. Es decir, que expulsado del silencio, el lenguaje realiza su obra irreparable. Pero es solo saliendo del silencio. Por lo tanto, Rodari, recordad, dice, una piedra cuando uno la tira a un estanque, produce todos los movimientos absolutamente imperceptibles, no solo en superficie, sino en profundidad. Y se inventa ese juego precioso de la piedra en el estanque, donde dice, bueno, la palabra roca. Y se inventa, como buen creador, una regla, 4 principios. Todas las palabras que comienzan por R, rápidamente, cada uno decide una. Listo. Todas las que comienzan por ro. Todas las que terminan con oca. Que sean diferentes a roca. Bien. Y todas las que al final, por asociación positiva o negativa, podíamos vincular con la palabra roca. Montaña, golpe, tierra. ¿Qué más? Altura. ¿Qué más? Bravo. Muy bien. Tenéis esta hoja. Sacadla, por favor. Os voy a pedir simultaneidad, es decir, como la diosa Shiva, ¿no? Como muchas manos. Entonces, espero que el objeto esté construyéndose, pero ahora viene un ejercicio inspirado en Rodari. Por favor, poned aquí todas las palabras que vengan a la cabeza, que comiencen con la letra M. 10 segundos. Que salgan 5, 6, 7 palabras. Segundo grupo, todas las que os vengan a la mente que comiencen con la letra mu o con la sílaba mu. Que salgan unas 5 o 6 será suficiente. Tercer grupo. Esta vez
la palabra que nos va a servir de piedra en el estanque es la palabra museo. Por lo tanto, todas las que terminen con seo, no importa la ortografía, si es con C, si es con S, si es con Z, las que vengan allí, que terminen con seo. Buceo, ceseo. Que terminen con seo. No importa cómo comienzan. Balbuceo, etcétera, etcétera. Unas 4 o 5. Y el último grupo, todas las palabras que por asociación, positiva o negativa, vinculéis a la idea de museo. Y guardad ese papel. Cosa es una cosa que sirve para muchas cosas. Dice Nelson, de 7 años, en Medellín. Vinculadlo de pronto al objeto que está en vuestro museo. Y por lo tanto, comunicación, educación es para nosotros, convivencia, encuentro. Es el acto comunicativo, pero el acto comunicativo, ya lo dije, no de impartir, sino compartir conocimiento. Es un ejercicio de comunión, de intercambio, pero también conceptualmente, y no voy a entrar en detalles, entendemos la idea como construir conocimiento. Por eso la postura pedagógica del constructivismo nos viene muy a aplicación. Porque es entender al otro en su experiencia y en su saber. Mirad cómo estoy usando el término, no en tu saber y tu experiencia, sino tu experiencia y tu saber. Viene, a mi juicio, un poco por añadidura. Y no es tampoco benevolentemente, tiene 5 años, debo explicarle lo que es el mundo, que tiende a pasar. Aún un padre, yo tengo que explicarle, pero tiene 5 años sobre el planeta. Ha tenido experiencias de una variado tipo. Usemos esas experiencias para poder vincular. Ayer venía en el metro del aeropuerto y venía un niño, yo creo que tenía 6 años, con su padre. Me llamó la atención. El niño se volteó a mirar una cosa que era, yo creo que seguramente una de sus primeras experiencias, así como Lumière, la primera película. Se voltea al niño y le pregunta a su padre, ¿esto va rápido? Y el padre ha dicho, sí. Padre magnífico, ¿por qué lo preguntas? Es decir, hubo un intercambio. Es que veo todo pasar muy rápido, pero el todo era esa cosa negra del metro donde uno no ve nada. Pero había una cosa de integración de sus sentidos, de su observación, de su ventana. Y yo dije, bueno, si me acuerdo, me va a servir. Por fortuna me acordé. Es esto lo que entendemos también por comunicación. Por lo tanto, no lo digo yo. Lo dice George Didi Huberman. Existe lo que vemos y existe lo que nos mira. Y que en ello, misteriosamente, el ver no se piensa y no se siente en última instancia, sino en una experiencia del tacto. Ese niño no estaba tocando la velocidad, pero la estaba sintiendo. El acto de ver pareciera finalizar en la experimentación táctil. Pero por otro lado,
Debemos cerrar los ojos para ver cuando el acto de ver nos remite, nos abre a un vacío que nos mira, nos concierne y en un sentido nos constituye. Y yo lo resumo con esto. El acto de ver, me tomo una licencia poética con George Didi Huberman y le integro una T. Tacto de ver. Cómo aprendo, cómo eso evanescente lo atrapo. Y por otro lado, gran parte, y ya se lo he escuchado a Ana también ahora, creo que debemos trascender lo interdisciplinario. Brasil nos ha dado lecciones magníficas. Hay un personaje maravilloso que es Ubiratán D'Ambrosio, que dice: trabajemos por la transdisciplinariedad, entendamos la educación como transdisciplinariedad. ¿Cómo la explica él brevemente? No es ni una metafísica, no es ciencia de ciencias, no es secta religiosa, sino una postura de reconocimiento, donde no hay espacios y tiempos de culturas privilegiadas que juzgan ni dan jerarquías, lo más correcto y lo más verdadero. Reposa en una actitud abierta, de respeto mutuo, de humildad frente a mitos, religiones, sistemas de conocimiento, relegando cualquier tipo de arrogancia o prepotencia. La transdisciplinariedad es transcultural y en últimas es una ética de la diversidad. ¡Auch! Bien, frente a esto, Paulo Freire, que lo vi también abriendo el folletito, maravilloso. Paulo Freire dice: ya nadie educa a nadie. ¡Ay, caray! Ya nadie educa a nadie. Nos educamos entre todos, mediatizados por el mundo. Y eso lo hace lo transdisciplinario. Y Edmond Javés, el otro filósofo, personaje increíble, fue el que me llevó a mí al Sinaí. Encontré un libro aquí en la Central hace un tiempo y ¿qué personaje? Es egipcio, se formó en Francia, pero es judío. Él per se es transdisciplinario, transcreyente, trans no sé qué más. Pero ha tenido una experiencia con el desierto porque el vacío, la palabra, el desierto, la resonancia que nos genera el lenguaje nos marca. Y él dice, interrogando es cómo llegamos a establecer los vínculos y los contactos con el mundo. Y un ejemplo, museos históricos. ¡Ay, qué problema! ¿Meto eso en un museo histórico? Sí. Invitamos a unos niños en la Quinta de Bolívar, pero invitados por el mismo Bolívar, a hacer un ejercicio sobre patrimonio. Y solo traigo aquí una respuesta maravillosa. Este niño. He recibido su carta y me parece muy convincente, pero creo que no voy a llegar. Él no se la comió entera. Él dijo, ay, este señor se murió hace más de 200 años, ¿qué me está escribiendo a mí una carta? Pero miren lo que sucede. Dice, ¡oh! Espere, creo que sí podré llegar. Si parto hoy estaré en Bogotá, Colombia, estaré allá a las 21 horas. Mientras tanto, espéreme que ya voy para allá. Lo que es más bello, miren la firma de Bolívar y miren la firma de mi tocayo. ¿Quién me ha dicho que en los museos de historia no podemos incluir la creatividad? Pero lo más interesante era que ellos llevaron su patrimonio, lo dejaron una semana y luego nosotros reinstalamos en silencio ese patrimonio en el espacio histórico del museo. Y miren lo que pasó. Esa es la cama del libertador Simón Bolívar en el museo que yo dirijo. Y ahí encima había un Pikachu de uno de los niños que hizo parte del ejercicio. Es decir, ustedes sacan sus conclusiones. Cuarto, tengo que correr, tengo que correr. ¿Cuáles son nuestros públicos? ¿Cuáles son nuestras dimensiones de responsabilidad social? Esta es una reflexión que hice muy frescamente ahora en Río de Janeiro. Comunidad, ciudadanía y cosmopolitismo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Quiénes son nuestros públicos? Hablábamos ahora en el café.
será importante que trabaje con niños de 0 a 5, luego con niños de 5 a 7, luego con niños de 7 a 14, luego con niños de 14 a 16, luego y ahí, sí, es posible que sea útil, estoy de acuerdo con que sea útil, pero pienso que podemos apelar a otros experimentos. Apostemos a los mondólogos, dice Edgar Morin. A intercambios, a qué pregunto, a cómo actúo. Ya estamos inmersos en una cosa un poco compleja, ya debatida, ya revaluada, que se llama globalización. Es decir, el hecho que yo esté en 6 horas, estaba en Bogotá hace 2 días y ahora estoy en Madrid y estoy compartiendo con vosotros y luego tenga que regresar a Bogotá. Es decir, estamos inmersos en esta dimensión de mundo. ¿Por qué razón no devolverle genuinamente ese mundo a los individuos? Y podemos dar por hecho que los medios de comunicación lo están haciendo. No. ¿Cómo lo hacemos? Parte de las respuestas ya están dadas antes. Por lo tanto, podemos caer en algunas dimensiones. Esto lo comparto con Carmen Mörsch, que es una pedagoga a quien le entregaron el proyecto educativo de Documenta Kassel el año antepasado. Ella dice, podemos afirmar hechos, conceptos, ideas, ciencias, disciplinas. O podemos decir, esa función afirmativa lo que hace es reproducir modelos. Y entonces vamos a actuar como borregos. Es decir, mecánicamente y no por convicción, sino por reacción. Hay un proyecto y es deconstruyo disciplinas, deconstruyo conceptos. Y eso ya me acerca a mí a la posibilidad del encuentro, la comunicación y la comprensión de la creatividad. Para llegar, y ella lo defiende, a una dimensión transformadora. Y es cómo nos vemos frente a eso. Queremos, ahora, tampoco mesiánicamente cambiar a todos los individuos, pero sí saber que algo debo generar, que ese encuentro sencillo en el museo, que esa pregunta que lancé o esa respuesta que le di, de pronto me hizo comprender un poco más profundamente el mundo, lo que el padre le dice ayer al niño en el metro. Y ese niño, pues no sé si eso le quedará en resonancia en su mente. Por lo tanto, creo que los conocéis perfectamente. ¿A qué públicos apelamos? A estas categorías de Verón, ¿sí? A mariposas en el museo, a ese que entra así a la sala y luego se va, o al absolutamente sistemático, o lo que hizo también Omar Calabrese en Turín, este proyecto magnífico, y es el del tratar de declinar el saber, el deber y el querer. Entonces apelo a los eruditos, a los competentes, a los aprendices o a los curiosos, a la atención, que reconvertir al indiferente en concentrado, no estoy muy seguro. También no traigo solo respuestas, también traigo preguntas, es parte del encuentro. Todavía creo que esto está por trabajarse. O al de la emoción, al apático, al antipático, que no es que no se emocione con nada, siempre se emociona contra todo. Ese es el antipático. El simpático, que se emociona con todo, y el apasionado, que siempre, ¿no?, es el que está feliz. Ya está emocionado. ¿A quién y con quién queremos realizar nuestro trabajo? Pero también tenemos que darle inclusión al disenso. No quiero y no debo tampoco ponerme en una decisión de convertir al otro en mi discurso. Tengo que dar la opción por la pregunta de que el otro también me diga, no estoy de acuerdo. Y esto también es una función importante dentro de cómo entendemos educación y demás. Miren, blanco es un color que no pinta. Distancia es cuando uno está lejos y el otro está cerquita. Inmortalidad es como decir estar vivo y decir que estamos muertos. Y el lenguaje es cosa que sale de la boca. Y Félix Suazo nos dice esto.
¿Será que no tendremos que volver a esta dimensión? ¿A un discurso que me pertenezca a mí? Donde yo cree las condiciones para que eso sea posible. Borges lo decía también en el libro de Arena, Utopía para un hombre que está cansado. Ya no hay museos y bibliotecas. Solamente para crear efigies y para crear elegías. Cada quien debe construir las ciencias y las artes que necesita. Y lo dice él también. Por lo tanto, creatividad en letra C, ya Linda habló, ya Guillermo habló, yo no voy a hablar nada porque sé que estoy pasado, y sabemos crear y crecer en términos de creatividad. Ahí están dos categorías que tienen que ver con la posibilidad, y ya creo que hay parte de las respuestas antes, de qué condiciones estoy creando para que eso surja y para que yo me transforme y crezca. Pero no en términos evolutivos, no me gusta el término para nada, en términos transformativos. Y aquí hay características de la creatividad. Vosotros seguramente también las conocéis. Ausencia de egoísmos. Ojalá entre menos ansioso mejor, aunque también cierto nivel de ansiedad puede ayudar. Y el pensamiento divergente. Creo que apelar al pensamiento divergente es una condición indispensable para que pasen cosas y que haya también esas otras dimensiones que le den posibilidad a esa actividad. Pero con un asunto precioso. Otro filósofo, Peter Sloterdijk, que dice, pienso, no luego existo, sino pienso, luego escucho. Cuando pienso, me estoy escuchando a mí mismo. Y eso es maravilloso. ¿Qué espacio de vacío y de silencio estamos dando en el ejercicio de la creatividad para que yo oiga mi propia voz, mi resonancia de experiencia y de saber? Debe estar presente. Y lo hicimos con especulaciones en la Feria de Arte de Bogotá. La gente actuaba frente a cuadros. Vuélvase el cuadro. Haga con su cuerpo el cuadro. Lo que nos mira, miramos, y lo que nos mira también nos mira. La cotidianidad se vuelve también un elemento de intervención. Y la pregunta divergente, el material educativo de la Bienal de Sao Paulo, ¿cómo el mundo se apropia del arte o cómo el arte se apropia del mundo? ¿Será que una idea puede ser un objeto? ¿Cuántos rojos existen en el mundo? ¿O cuántos mundos existen en el rojo? Poesía pura. ¿En qué cambiaría esta obra si fuera de otro color? ¿Cuál es el formato de la forma? Y ayer encontré también rápidamente en mi hurgada en la central, al igual que no hay forma sin formación, no hay imagen sin imaginación. Y lo dice otra vez, es que persigo a George Didi Huberman desde que lo descubrí y me apareció esa frase. ¿Cuáles son los espacios de la memoria y cuáles son los tiempos de la memoria? Esa sí os la dejo de tarea. Y Museo de la Independencia, este pequeño museo en Bogotá, museo histórico, una exposición de esos museos históricos que tienen placas y recordaciones y textos de los académicos de historia que dicen recordad a los patriotas de 1810, Dijimos, vamos a hacer un ejercicio. Este es público, niños, con esta pregunta. ¿Y usted qué quiere conmemorar? Usted, no el museo, no la historia, no el discurso oficial. Escogí esta. Nací en Nicaragua en el 64. Miren las circunstancias, nada fáciles. Pero miren la frase final, pero nada impide que sea feliz. Y esa es una persona. ¿Cuántos años tendría? 64. Tiene casi 4 años menos, es decir, 50, ¿qué? 49. Ahí está. Personar, qué bonito. Persona es personar, es resonancia, otra vez voz que está allí. Y conclusiones velozmente. Creo yo, ya, con esto termino, que lo que debemos propiciar en un museo
es esto, esta trilogía. Debemos apelar a la heterotopía, a la nominación variada, a la polisemia, a tratar de nombrar de muchas maneras y no solo como el artista nos dijo, como el científico nos dijo, como el historiador nos dijo o como el guía nos dijo. No, tratemos de apelar, a partir de todo lo que he dicho antes, a poder usar el lenguaje de manera variada. Segundo, primero es heterotopías. ¿Cómo entendemos? Esto me ha encantado. ¿Cómo me ubico yo? ¿Y cómo entiendo que el museo pueden ser muchos sitios a la vez? Y no esta cosa cerrada, maravillosa en el palacio, de vista hermosa, con ese rosado. Me encanta el color de las paredes del Thyssen, que es de una calidez y de una cosa. No, es muchos sitios en uno. Pero también muchas maneras de nombrar en uno. Pero también un concepto, también tengo que hacer un comercial al Thyssen. Encontré un libro maravilloso de Andrés Navarro, Heterocronías, aquí en esta librería hace como 5 años. Habla de heterocronías. ¿Cómo apelo yo a múltiples tiempos, lecturas de tiempo? Donde dice, para que eso lo logre, debo entender algo que es un término un poco complejo, un espacio escotómico. El espacio escotómico en la visión es el punto ciego, el punto vacío. Y nuevamente, usando el mismo concepto del silencio, es ¿qué tal si yo en el punto vacío puedo llenar de múltiples temporalidades mi experiencia? La sincrónica de la conmemoración, pero la diacrónica de mi actividad cotidiana. Recuerdo lo que me pasó ayer, voy a recordar lo que estoy haciendo hoy. Pero eso, ahí sí que tengo que decirlo en términos de clave zen, aquí y ahora. Es decir, ayer estaba en Bogotá, antes de ayer en Sao Paulo, pero estoy aquí y ahora. Y esto es lo que cuenta. ¿Cómo me convierto en un prisma de heterotopía, de heterocronía y de heteronomía? Gertrude Stein. ¿Qué mejor resumen de la heterotopía? There is no there, there. Ahí no hay ahí. Y hay muchos a la vez. Y aquí también os dejo de tarea. Yo me voy un paso más adelante de Rodari. Unid una palabra de cada una de esas letras. Rápidamente. Sí, estoy pasado. Yo sé. Ay, no, gracias. Son 9 horas de viaje. Sí. Unid rápidamente una palabra por grupo. Y ahí definid lo que creáis que sea museo. Una nueva definición. Alguien me presta prestadme la tuya. Aquí hay una definición de museo que es la montaña del musgo en el ceseo del arte. Y aquí hay otra que dice la mamá de la muleta en el museo del disfrute. Y así. Cada uno tenéis que inventar vuestra propia definición de museo. Polisemia como múltiples sentidos. Heterocronías. Y esto es la clave, y con esto termino. Si esto no sucede, no hay creatividad, no hay heterotopía, no hay heterocronía, ni hay heteronomía. Mirad lo que va a suceder acá. La tenéis, ¿verdad? Pero lo más maravilloso de esta palabra es esto. Es un palíndromo. Se lee en 2 vías. Lo leís de aquí para allá y de allá para acá. Si eso no sucede, si no hay un acto de reconocimiento frente al otro, frente a mi institución, frente a mi entorno social, no he hecho nada. Y para mí, o sea, pude haber usado solo 1 minuto y haber mostrado solo esto. Y es reconocer, es el verbo clave que integra absolutamente todo. Y la última tarea, también ultimísimas, dejé muchas tareas. Tenéis unas palabras. Rodari tiene una cosa que se llama el binomio fantástico y estas son las categorías de la poesía de Kong Tu, un escritor chino. En parejas,
Aquí está lo espontáneo y lo natural, son categorías dobles, como el I Ching un poco. Rodari dice, el binomio fantástico lo construyo uniendo las dos palabras con cualquier preposición. Rápidamente escoged dos preposiciones y en parejas unid una palabra con la otra diciendo, por ejemplo, ¿qué palabras hay aquí? Las palabras sueltas. Vosotras tenéis una, ¿cuál es la tuya? Pulido y grandioso. Entonces, el binomio fantástico puede ser desde lo pulido sobre lo grandioso y tratar de definirlo, es decir, un vínculo poético entre dos dimensiones, un poco como el I Ching sobre... Listo, pero eso lo dejamos para luego. Ya voy a terminar con esto. Final. He dicho que frente a ese ejercicio creativo había 4 palabras que comienzan por C: comunicación, creatividad, ciudadanía y cosmopolitismo, que tuve que obviarlo, que es la dimensión que otro filósofo, otro personaje magnífico, nació en Ghana, de mamá inglesa, dice: apelemos al cosmopolitismo como ciudadanos del cosmos. Rescatemos esa dimensión de la mirada integral frente al mundo, y frente a esa mirada integral volvamos a mirar con sorpresa, asombro y sensibilidad a los que nos rodean y a lo que nos rodea. Pero con esas 4 palabras con letra C, y en el fondo pensad que el paréntesis es una C también invertida, os dejo el vacío para que podáis pensar en lo que os he compartido hoy. Muchas gracias.